Aforismo 21. Aquellos cuya voluntad está intensamente activa alcanzan rápidamente la etapa de conciencia espiritual. Esto lógicamente es así. Cuando la voluntad reflejada en la mente llega a predominar en el discípulo, ésta despierta ese aspecto de sí mismo que está en armonía con el aspecto voluntad del Logos, el primer aspecto o Padre. Las líneas de contacto son 1. Mónada o Padre en el cielo, el aspecto voluntad. 2. Atma o voluntad espiritual, el aspecto más elevado del alma. 3. El cuerpo mental o voluntad inteligente, el aspecto más elevado de la personalidad. 4. El centro coronario. Esta línea es seguida por quienes practican el Raja Yoga, que lleva a la comprensión del espíritu y conduce al adeptado. Sin embargo, existe otra línea. 1. La mónada. 2. El hijo o aspecto crístico. 3. El aspecto amor-sabiduría. 4. Buddhi o el amor espiritual, el segundo aspecto del alma. 5. El cuerpo emocional o segundo aspecto de la personalidad. 6. El centro cardíaco. Esta es la línea que sigue en el Bhakti, el devoto y el santo, y lleva al conocimiento del alma y de la santidad. La primera línea es la que debe seguir nuestra raza aria. La segunda línea fue el sendero de realización para los atlantes. Si los estudiantes consideran cuidadosamente las enumeraciones que anteceden, recibirán mucha luz. Será necesario poseer una voluntad fuerte y enérgica para estudiar el sendero de iniciación. Únicamente una voluntad de acero y una persistencia firme, constante o indesviable llevarán al aspirante por esta senda a la clara luz del día. 22. Quienes emplean la voluntad difieren también porque su empleo puede ser intenso, moderado o suave. Respecto al logro de la verdadera conciencia espiritual, existe todavía otro camino. Es conveniente aclarar los dos medios por los cuales el hombre alcanza la meta, el conocimiento de la vida espiritual y la emancipación. Tenemos el método de la yoga descrito por Patanjali, mediante el cual, por el empleo de la voluntad, se aprende a discriminar entre el yo y el no yo, y se llega al espíritu puro. Es el método para la quinta raza o aria. Aquellos cuya tarea consiste en desarrollar el quinto principio o mente, y así llegar a ser verdaderos hijos de la mente. Su función es convertirse en estrellas de 5 puntas, la estrella del hombre perfecto en toda su gloria. Siguiendo este método se llegan a dominar los 5 planos de la evolución humana y superhumana, y Atma o la voluntad de Dios, el aspecto Padre, es revelado por mediación de Buddhi o conciencia crística, que utiliza como vehículo a manas o mente superior. El otro es el método de la devoción pura. Por la intensa adoración y total consagración, el aspirante llega al conocimiento de la realidad del espíritu. Constituye el camino de menor resistencia para muchos. Fue el método de realización para la raza que precedió a la aria. Este método ignora mayormente el quinto principio y, constituyendo el sendero del sentimiento intenso, lleva a la sublimación de la percepción sensoria. Siguiendo este método se llegan a dominar los 4 planos y Buddhi o Cristo queda revelado. Los estudiantes deberían distinguir claramente estos dos métodos, teniendo en cuenta que el ocultista blanco fusiona los dos. Si en esta vida uno sigue el método de Raja Yoga con fervor y amor, será porque en otras vidas ha hollado el camino de la devoción y encontró a Buddhi, el Cristo interno. En esta vida hará una recapitulación de su experiencia. Además ejercitará intensamente su voluntad y el control de la mente, lo cual le revelará eventualmente al Padre en el cielo, el Espíritu puro.
Los comentadores de este aforismo dicen que quienes siguen el método de Raja Yoga y utilizan la voluntad se dividen en 3 grupos principales que a su vez pueden subdividirse en 9. Un grupo emplea la voluntad tan intensamente que obtiene resultados excesivamente rápidos, pero acompañados de ciertos peligros y riesgos. Corren el riesgo de un desenvolvimiento desparejo, de la negación del aspecto cardíaco de la naturaleza y de que se produzcan ciertas destrucciones que más tarde deberán remediar. Otro grupo, cuyo progreso es más lento, es el de los aspirantes que son los exponentes del sendero medio. Avanzan constante y moderadamente. Se los denomina adeptos discriminadores, pues no cometen exceso de ninguna especie. Su método se debe recomendar a los hombres en este particular ciclo. El tercer grupo es el de las almas buenas, cuya voluntad se caracteriza por una tenacidad imperturbable y siguen adelante firmes y sin desviarse, llegando con el tiempo a su meta. Se caracterizan por su intensa obstinación. Su progreso es lento y son las tortugas del sendero, mientras que los del primer grupo son las liebres. Algunos libros antiguos contienen descripciones detalladas sobre estos 3 grupos de aspirantes y los representan con los 3 símbolos siguientes. El grupo intenso está representado por la cabra. Los aspirantes de este tipo frecuentemente encarnan bajo el signo de Capricornio. El grupo moderado está representado por el pez. La mayoría de los que nacen bajo el signo de Piscis se encuentran en esta categoría. Y el tercer grupo, de gente buena o lenta, está representado por el cangrejo. Con frecuencia encarnan bajo el signo de Cáncer. En estos 3 grupos tenemos varias subdivisiones. Es interesante observar que según los archivos de los señores del karma, la mayoría de los que están incluidos en estos 3 grupos pasan al signo de Libra o la balanza al acercarse al término de su esfuerzo. Cuando encarnan bajo este signo, equilibran cuidadosamente los pares de opuestos, igualan su desenvolvimiento unilateral, modificando la desigualdad del esfuerzo realizado hasta entonces, y empiezan a marchar con paso parejo. A menudo entran en el signo de Acuario y se convierten en portadores de agua, teniendo que llevar sobre sus cabezas el cántaro de agua viviente, de manera que deben modificar su rápido ascenso al monte de la iniciación, o si no el agua se derramará y se romperá el cántaro. Debido a que el agua está destinada a saciar la sed de las masas, deberán acelerar su progreso, porque la necesidad es grande. Así los primeros serán los últimos, y los últimos los primeros, y la liebre y la tortuga se unen en la meta. 23. Por la intensa devoción a Ishvara se alcanza el conocimiento de Ishvara. Ishvara es el Hijo que se manifiesta por medio del Sol, el aspecto macrocósmico. Ishvara es el Hijo de Dios, el Cristo cósmico resplandeciente en el corazón de cada uno de nosotros. La palabra corazón se emplea aquí en su significado oculto. Las siguientes analogías resultarán iluminadoras y deben ser estudiadas con cuidado. Aspecto espíritu, padre, mónada, cualidad, voluntad, centro coronario, macrocosmos, sol espiritual central. Aspecto alma, hijo, ego, cualidad, amor, centro cardíaco, macrocosmos, corazón del sol. Aspecto cuerpo, Espíritu Santo, personalidad, cualidad, inteligencia activa, centro laringio, macrocosmos, sol físico. Ishvara es el segundo aspecto, por lo tanto el verdadero significado de este aforismo es que por medio del intenso amor y devoción a Ishvara, o sea, el Cristo en manifestación, se puede conocer al Cristo o alma y establecer contacto con él. Ishvara es Dios en el corazón de cada hijo de Dios. Reside en la caverna del corazón.
Se llega a él por medio del amor puro y del servicio abnegado. Al descubrirlo se lo verá sentado en el loto de 12 pétalos del corazón, conteniendo en sus manos la joya en el loto. Así el devoto encuentra a Ishvara. Cuando el devoto se convierte en un yogi que practica el Raja Yoga, entonces Ishvara le revela el secreto de la joya. Cuando el Cristo es conocido como el Rey en el trono del corazón, revela al Padre a sus devotos. Pero el devoto debe hallar el sendero de Raja Yoga y combinar el conocimiento intelectual, el control y la disciplina mental antes de recibir la verdadera revelación. El místico debe oportunamente convertirse en ocultista y las cualidades de la cabeza y del corazón deben desarrollarse en forma pareja, pues ambos son igualmente divinos. 24. Ishvara es el alma. A esta no la afectan las limitaciones y está libre de karma y de deseo. Aquí tenemos la imagen del hombre espiritual tal cual es en realidad. Pone de manifiesto su relación con los tres mundos. Es el estado de maestro o adepto, del alma que ha entrado en posesión de su primogenitura y no está ya controlada por las fuerzas y energías de la naturaleza inferior. En este aforismo y en los tres siguientes tenemos el cuadro del hombre liberado que ha pasado el cielo de la encarnación y gracias a la lucha y experiencia ha descubierto su verdadero yo. Aquí se describe la naturaleza del ángel solar, el Hijo de Dios, el ego o yo superior. Se dice que 1. Las limitaciones no le afectan. Ya no está limitado, encerrado ni confinado por el cuaternario inferior. Tampoco está crucificado en la cruz de la materia. Las 4 envolturas inferiores, densa, etérica, emocional y mental, ya no constituyen su prisión. Solo son meros instrumentos que puede utilizar o abandonar a voluntad. Su voluntad actúa libremente, y si permanece en la región de los tres mundos es por propia decisión, y su autoimpuesta limitación puede terminar a voluntad. Es amo en los tres mundos, un hijo de Dios que domina y controla las creaciones inferiores. 2. Se ha liberado del karma. Mediante el conocimiento de la ley, ha agotado todo su karma, pagado sus deudas, cancelado todas sus obligaciones y respondido a todos los cargos hechos contra él. Y por medio de su comprensión subjetiva ha penetrado conscientemente en el mundo de las causas. El mundo de los efectos respecto a los tres mundos ha quedado atrás. De manera que ya, ciegamente y por ignorancia, no iniciará situaciones que produzcan efectos malignos. Actúa siempre con la ley. Toda manifestación de energía, la palabra hablada y la acción iniciada, la emprende con pleno conocimiento del resultado a obtener. Por lo tanto, nada de lo que él hace produce malos resultados ni implica karma. El hombre común se ocupa de los efectos y ciegamente se abre camino a través de ellos. El maestro se ocupa de las causas y los efectos que produce, al aplicar la ley, no lo limitan ni lo atan. 3. Está libre de deseo. Ya no le atraen ni tientan las cosas que percibe sensoriamente en los tres planos. Su conciencia asciende y va hacia lo interno. Ya no desciende ni va hacia lo externo. Se halla en el centro y no le atrae la periferia. Ansía experimentar el anhelo por la existencia en el plano físico y el deseo por el aspecto forma, en sus muy diversas y múltiples variaciones, ya no ejercen atracción. Ha experimentado, conocido y sufrido. Se ha visto obligado a encarnar debido a la ansiedad del no yo. Ahora todo ha terminado y es un alma liberada. 25. En Ishvara, el Gurudeva, el germen de todo conocimiento, se expande al infinito. En sentido macrocósmico, Dios es el amo de todo y la total omnisciencia,
constituyendo, como se comprenderá fácilmente, la suma total de todos los estados de conciencia. Es el alma de todas las cosas, el alma del átomo de la materia, así como las almas de los hombres son parte de su infinita realización. El alma del ser humano es potencialmente igual en cuanto a la conciencia. Cesa de identificarse con sus vehículos u órganos. El germen de todo conocimiento empieza a expandirse. En el discípulo, en el adepto, en el maestro o Mahatma, en el Cristo, en el Buda y en el Señor del mundo, llamado en la Biblia el anciano de los días, este germen de total conocimiento puede ser visto en diferentes etapas de desenvolvimiento. La conciencia de Dios le pertenece, pasando de una iniciación a otra. En cada etapa el hombre es el amo, pero más allá del punto alcanzado siempre aparece la posibilidad de una mayor expansión, siendo el proceso siempre el mismo. Este proceso se puede compendiar como 1. El anhelo o la determinación de lograr nuevo conocimiento. 2. El mantenimiento de la conciencia en desarrollo y su utilización, y desde el punto alcanzado seguir hacia una mayor comprensión. El vencimiento de las dificultades incidentales a las limitaciones de los vehículos de la conciencia y el karma. 4. Las pruebas esotéricas impuestas al aspirante cuando demuestra capacidad. 5. El triunfo del aspirante. 6. El reconocimiento de su triunfo y realización por los guías de la raza, la jerarquía planetaria. 7. La visión de lo que está por delante. De esta manera prosigue el desenvolvimiento, y en cada ciclo de esfuerzo, el Hijo de Dios en evolución entra en posesión de su primogenitura y asume la posición del conocedor. Aquel que escuchó la tradición, experimentó la disolución de lo hasta ahora poseído, vio lo que se oculta a quienes se apegan a la tradición, sustituyó lo nuevamente visto, donó las posesiones adquiridas a quienes le tendieron las manos vacías y pasó a las aulas internas del conocimiento. Deberían estudiarse detenidamente estos pocos aforismos relativos a Ishvara, teniendo en cuenta que se refieren al Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad cuando se manifiesta por medio del sistema solar, es decir, el alma macrocósmica. El significado secundario se refiere también al divino Hijo de Dios, el segundo aspecto monádico, cuando se manifiesta por intermedio del ser humano, es decir, el alma microcósmica. Serán de utilidad los siguientes sinónimos del aspecto Ishvara. El macrocosmos. Ishvara, el segundo aspecto, cuya naturaleza es amor. El Hijo de Dios, el revelador del Padre. Cristo cósmico, Dios en encarnación. Vishnu, segunda persona de la Trinidad hindú. El alma de todas las cosas. Átomos y alma son términos sinónimos. El omni-yo, la suma total de todos los yoes. Yo soy ese, la conciencia grupal. Aum, la palabra de revelación. El Verbo, Dios encarnado. El Guru Deva, el maestro de todos. La luz del mundo, brillando en la oscuridad. El microcosmos. El segundo aspecto, amor-sabiduría. El Hijo del Padre, el revelador de la mónada. El Cristo. Cristo en ti, esperanza es de gloria. El alma, la conciencia. El yo superior, el Señor de los cuerpos. El ego, la identidad autorrealizadora. El Verbo, Dios encarnado. Aum, la palabra de la revelación. El Maestro, el yo en el trono. El augoidis radiante, la luz interna. El hombre espiritual utilizando al hombre inferior.
26. Ishvara, el Guru Deva, como no está limitado por el factor tiempo, es el instructor de los señores primitivos. Desde que existen los factores tiempo y espacio, hubo quienes alcanzaron la omnisciencia, aquellos cuyo germen del conocimiento fue sometido a un adecuado cultivo y se desarrolló hasta florecer en la plena gloria del alma liberada, lo cual fue posible por medio de ciertos factores. 1. La identificación de cada alma individual con la superalma. 2. La fuerza atrayente de esa superalma, cuando gradualmente atrajo hacia sí al alma separada de todas las cosas, pues la fuerza de la evolución misma es el gran agente de atracción que hace retornar a su fuente de origen las exteriorizadas unidades de vida divina, las unidades de conciencia. Ello implica la respuesta del alma individual a la fuerza del alma cósmica. 3. El intenso entrenamiento, próximo a la culminación, dado por la jerarquía oculta, mediante el cual las almas reciben el estímulo y la vitalización que les permite progresar más rápidamente. El estudiante de ocultismo debe recordar que este proceso se ha desarrollado en rondas y ciclos anteriores a nuestro planeta Tierra. Los primitivos señores o sabios son esos grandes adeptos que, habiendo pasado las experiencias, de acuerdo a la ley del renacimiento, fueron iniciados en los misterios por el único iniciador, el representante en nuestro planeta de la superalma, y se convirtieron a su vez en instructores e iniciadores de los misterios. El Maestro único mora internamente en el alma. Es el regente interno, el pensador en su propio plano. Es parte del todo, de la omni-alma. Cada expansión de conciencia lograda por el hombre lo capacita para ser maestro de quienes no han obtenido una expansión similar. Por lo tanto, una vez lograda la maestría, hablando en términos del reino humano, solo hay maestros que son también discípulos, todos aprendices e instructores, diferenciándose únicamente por su grado de conocimiento. Por ejemplo, A. Los aspirantes a hollar el sendero son discípulos de grado inferior. B. Los probacionistas que están en el sendero son discípulos de grado superior. C. Los discípulos aceptados son discípulos de un adepto o de un maestro. D. El adepto es discípulo de un maestro. E. El maestro es discípulo de un Mahatma. F. Los Mahatmas son discípulos de iniciados de un grado superior. G. Estos a su vez son discípulos del Cristo y de quien estuviera al frente del sector de la enseñanza. H. Quien está al frente del sector de la enseñanza es discípulo del Señor del Mundo. I. El Señor del Mundo es discípulo de uno de los 3 espíritus planetarios, los cuales representan los 3 aspectos principales. J. Estos a su vez son discípulos del Logo Solar. El estudiante verá cuán interdependientes son y también se dará cuenta que la realización de uno afectará profundamente todo el cuerpo. La palabra discipulado puede considerarse como un término genérico que abarca todos los estados o condiciones del ser en el 4º y 5º reinos, humano y espiritual, donde se producen ciertas expansiones de conciencia mediante entrenamientos específicos. 27. La palabra de Ishvara es Aum, U-Om. Esta es el Pranava. Véase libro 1, aforismo 1. Los estudiantes deben recordar que existen 3 palabras o sonidos básicos en manifestación en lo que concierne al reino humano, y son: 1. La palabra o nota de la naturaleza. Es la palabra o sonido de todas las formas que existen en la sustancia del plano físico, que comúnmente, como se sabe, lo emite la nota básica Fa. El ocultista blanco nada tiene que ver con esta nota porque su trabajo no consiste en acrecentar lo tangible,
sino en manifestar lo subjetivo o intangible. Es la palabra del tercer aspecto, el aspecto Brahma o Espíritu Santo. 2. La palabra sagrada. Es la palabra de gloria Aum. Es el pranava, el sonido de la vida consciente misma, cuando es exhalada a todas las formas. Es la palabra del segundo aspecto y así como la palabra de la naturaleza, al ser emitida correctamente, provee las formas destinadas a revelar el alma o segundo aspecto. También pranava, cuando se expresa correctamente, pone de manifiesto al Padre o Espíritu por medio del alma. Es la palabra de los hijos de Dios encarnados. En un comentario tan breve como este no es posible escribir un tratado sobre este secreto de secretos y gran misterio de las edades. Lo único que puede hacerse es cotejar ciertos hechos respecto al Aum y dejar que el estudiante, de acuerdo al grado de intuición, amplíe el concepto y capte el significado de las breves afirmaciones hechas. 3. La palabra perdida. La masonería ha preservado el concepto de esta palabra perdida. Es la palabra del primer aspecto, el aspecto espíritu. Solo el iniciado de tercer grado puede realmente comenzar la búsqueda de esta palabra, pues solo puede encontrarla el alma libre. Esta palabra está vinculada a las iniciaciones superiores, por lo cual no tiene objeto que la consideremos más extensamente aquí. Podríamos hacer las siguientes afirmaciones respecto a la palabra sagrada, que deberían ser estudiadas cuidadosamente. Aum es la palabra de gloria. Cristo es en nosotros esperanza de gloria. La palabra, cuando es captada correctamente, hace que el segundo aspecto de la divinidad o crístico surja en forma resplandeciente. Es el sonido que trae a la manifestación el alma encarnada, macro o microcósmica, el Cristo, el ego, y hace visible en la tierra al radiante Augoides. Es la palabra que libera la conciencia, cuando se la comprende y emplea correctamente, libera al alma de las limitaciones de la forma de los tres mundos. Aum es el sintetizador de los tres aspectos, siendo por lo tanto y principalmente la palabra del reino humano, en el cual se unen las tres líneas de vida divina, espíritu, alma y cuerpo. Es también la palabra de la quinta raza o raza aria. En un sentido no común, la misión de esta raza es revelar, de manera nueva y plena, la naturaleza de la entidad interna, el alma dentro de la forma, el hijo de la mente, el ángel solar, el quinto principio. El significado de la palabra solo es percibido después de obtenerse la luz interna. Mediante su empleo, la chispa se transforma en luz radiante, la luz en llama y la llama con el tiempo en el sol. Por medio de la palabra, nace el sol de la rectitud en la vida de cada hombre. Cada una de las tres letras de la Aum tiene relación con los tres aspectos y puede aplicarse a cualquiera de las triplicidades conocidas. El maestro, el Dios interno, es realmente el verbo, el Aum, y de este maestro que se halla en el corazón de todos los seres, puede decirse que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Por eso la dualidad, y el verbo era Dios. Mediante el empleo de la palabra, el hombre llega a comprender su propia divinidad esencial, el propósito del proceso de tomar forma, la constitución y la naturaleza de esas formas, la realidad de la conciencia o la relación del yo divino o espíritu con la forma, su polo opuesto. A esta relación en su desenvolvimiento evolutivo la llamamos conciencia, y la característica esencial de esta conciencia es amor. El gurú o maestro que conduce al estudiante hasta el portal de la iniciación y vigila todas las pruebas y procesos iniciales y subsiguientes, también representa la palabra, y mediante el empleo científico de este gran sonido, el maestro produce cierto estímulo y vitalización en los centros del discípulo,
posibilitando determinados desarrollos. No es conveniente agregar nada más aquí sobre la palabra sagrada. Bastante se ha dicho para dar a entender al aspirante su objetivo y potencia. Se darán mayores datos y otros métodos cuando el estudiante, mediante el estudio y el esfuerzo autoiniciado, llegue a conclusiones correctas. Sin embargo, puede agregarse que si se medita sobre esta gran palabra, proporcionará la clave del verdadero significado esotérico de lo expresado por H.P. Blavatsky en la Doctrina Secreta. Consideramos la vida como una forma de existencia que se manifiesta en lo que llamamos materia, o incorrectamente separado denominamos espíritu, alma y materia en el hombre. Materia es el vehículo para la manifestación del alma en este plano de existencia. Alma es el vehículo para la manifestación del espíritu en un plano superior. Los tres son una trinidad sintetizada por la vida que los compenetra a todos. 28. Mediante la emisión de la palabra y la reflexión sobre su significado, se descubre el camino. Esta paráfrasis muy general expresa no obstante el significado correcto de los términos empleados en sánscrito. Únicamente Vivekananda, de los muchos traductores, lo interpreta de la manera siguiente. La repetición del Om y la meditación sobre su significado es el camino. Los demás traductores omiten las tres palabras finales, entre paréntesis, aunque la inferencia es clara. La expresión emisión de la palabra no debe interpretarse demasiado literalmente. La emisión esotérica está basada en el estudio de la ley de vibración y en la sintonización gradual de las vibraciones inferiores de las envolturas o vestiduras de la conciencia, de modo que se sincronicen con la nota o sonido del consciente morador interno. Hablando correctamente, la palabra debe ser emitida por el alma o ego en su propio plano, y la vibración afectará en consecuencia a los diversos cuerpos o vehículos que albergan a esa alma. El proceso, por lo tanto, es mental, y pueden realizarlo únicamente quienes por la meditación y disciplina, conjuntamente con el servicio, han alcanzado la unificación consciente con el alma. Los que aspiran a realizarlo deben utilizar las potentes facultades de la imaginación y la visualización y la perseverancia en la meditación a fin de alcanzar esta etapa inicial. Téngase en cuenta que esta etapa debe asesorarse, aunque solo sea en grado relativamente limitado, debe alcanzarse, aunque sea solo en grado relativamente limitado, antes de que el aspirante pueda llegar a ser un discípulo aceptado. El proceso de emitir la palabra es doble, y este aforismo lo hace resaltar. Ante todo, tenemos el acto del ego, el ángel solar, yo superior o alma, al emitir la palabra desde su propio plano, en los niveles abstractos del plano mental. Dirige ese sonido por medio del sutratma y las vestiduras de la conciencia al cerebro físico del hombre en encarnación, sombra o reflejo. Esta emisión debe repetirse constantemente. El sutratma es el vínculo magnético que la Biblia cristiana denomina cordón plateado, el hilo de luz viviente que conecta a la mónada, el espíritu en el hombre con el cerebro físico. En segundo lugar tenemos el reflejo veraz del hombre en su cerebro físico cuando oye el sonido y lo reconoce. Aquí se insinúan los dos polos de ser, el alma y el hombre en encarnación. Entre ellos se halla el hilo a lo largo del cual vibra el pranava o palabra. Los que estudian la ciencia esotérica deben conocer la técnica del proceso delineado. En esta emisión de la palabra tenemos los siguientes factores. El alma que la emite o exhala,
el sutratma o hilo a través del cual el sonido vibra y es llevado o transmitido. Los vehículos de la conciencia mental, emocional y etérico que vibran en respuesta a la vibración o aliento, siendo así estimulados. El cerebro, que puede ser entrenado para reconocer ese sonido y vibrar al unísono con el aliento. El siguiente acto que efectúa el hombre durante la meditación, oye el sonido a veces denominado la queda y tenue voz o la voz del silencio. Lo reconoce por lo que es y en profunda reflexión asimila los resultados de la actividad de su alma. Una vez que el aspirante ha penetrado en los misterios y ha aprendido a unificar el alma y al hombre inferior para que funcionen como una unidad coordinada en la tierra, el aspirante aprende a emitir la palabra en el plano físico a fin de despertar las fuerzas latentes en él y también los centros. De esta manera participa acrecentadamente en el trabajo creador, mágico y psíquico de la manifestación, con el propósito de beneficiar a sus semejantes y desarrollar los planes de la jerarquía planetaria. (29) Por esto llega el conocimiento del yo, el alma, y la eliminación de todos los obstáculos. Cuando se conoce al maestro interno, se siente cada vez más afirmar su poder, y el aspirante somete su naturaleza inferior al control de ese nuevo regente. Debe observarse que la oportuna y total remoción de los obstáculos transcurre después de producirse el destello inicial de comprensión. El orden consecutivo de los acontecimientos es: 1. La aspiración por obtener el conocimiento del alma. 2. El conocimiento de los obstáculos y la comprensión de las cosas que impiden alcanzar el verdadero conocimiento. 3. La comprensión intelectual de la naturaleza de tales obstáculos. 4. La determinación de eliminarlos. 5. Un repentino destello o visión de la realidad del alma. 6. La renovada aspiración y la firme determinación de hacer de esa fugaz visión una realidad permanente durante la experiencia en el plano inferior. 7. La batalla de Kurukshetra con Krishna, el alma, alentando a Arjuna, el aspirante, a mantener un esfuerzo firme y constante. La misma idea aparece en el Antiguo Testamento en el caso de Josué ante las murallas de Jericó. Sería útil concluir este comentario transcribiendo los aforismos 31, 32, 33 y 34 del libro cuarto. 31. Cuando se han eliminado todos los obstáculos y purificado las envolturas, se dispone de todo el conocimiento. Entonces nada le queda al hombre por hacer. 32. Las modificaciones de la sustancia mental, cualidades de la materia, mediante la naturaleza inherente a los tres gunas, llegan a su término, pues han cumplido ya su propósito. 33. El tiempo, secuencia de las modificaciones de la mente, también llega a su término, cediendo su lugar al eterno ahora. 34. El estado de unidad aislada llega a ser posible cuando las tres cualidades de la materia, los tres gunas o potencias de la naturaleza, A a B, ya no aferran al yo. La conciencia espiritual pura se retrotrae en el uno.